Y eso, a su vez, luego, lo que nos va a permitir es incluso decir, che, mira, hace esto, argumenta con esto, che, este ejemplo no me convence que dio el autor. La idea en general sí, pero el ejemplo me parece raro, parece que no va. Y entonces lo que puedes hacer es vos mismo discutir con ese propio autor. Pero si vos lees el autor y no lo analizás y no lo colocás en el texto, a su vez te descolocás vos como vos, ¿sí? Y haces una tarea que es comprender, pero comprender sin terminar comprendiendo. Porque comprender un posicionamiento subjetivo es entender cuándo, dónde, cómo, por qué, en qué se basa, ¿no? Alguien para decir algo. Y si yo puedo tomar esa distancia con el texto, y es decir, Duda ejemplifica con los Redskins, que muchos lo consideran, y yo no sé si en un resumen pondría el ejemplo. La verdad es que, bueno, digo, bueno, muchos lo pusieron, pero un resumen tiene que tener eso, ¿no? Es decir, tiene que, yo digo Poncio Pilatos, ¿no? ¿Qué es un Poncio Pilatos? ¿Quién fue Poncio Pilatos? A ver. ¿Y qué hizo? Porque es conocido. ¿Quién sabe acá? ¿Nadie sabe quién es Poncio Pilatos? ¿O se fueron? ¿Los Poncio aburrí? Pilato no es el que traicionó a Jesús, el que se A lavó ver. las manos. Se lava las manos, sí. Digo, eso tienen que ir haciendo en cada oración. Para duda, ta, 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 ta. Según duda, ¿no? Respecto a, ¿no? Duda ejemplifica. Porque si yo no coincido con el ejemplo, un ejemplo bueno son los Redskins. Todos estamos de acuerdo que es un buen ejemplo. ¿Dónde nos quedamos nosotros como sujetos pensantes? ¿No? Ese es un problema. Porque doy como cerrada la discusión y justamente parece que lo diera como ganador a él, ¿no? Y en realidad, ¿por qué adoptar un posicionamiento subjetivo completo, como viene, masticado, ¿no? Es como en un debate televisivo sentarse a escuchar el debate televisivo y que aparezca alguien que dice algo y que a nosotros nos cierre de pe a pa, de principio a fin, absolutamente todo. Y que no tengamos como ninguna objeción a lo que está diciendo, o por lo menos ningún cuidado. Y la verdad que eso no. Y aunque sea la persona más simpática, con la que más empatía tengamos, digamos, no tenemos ningún, no digo ni siquiera distancia, pero ninguna posición, a ver cómo decirlo, ninguna posición por lo menos dudosa, o esto me gustaría verlo bien, o esto me, ¿no? Entonces, más allá de que es un ejercicio tonto, en el sentido de simple, es un ejercicio muy profundo, porque implica leer una argumentación, escribir una exposición, justamente porque la exposición, como decía May, lavándote las manos, perdón, es mi voz, traje un vaso de agua porque estoy con cuadro alérgico para los que entraron recién. Por eso también hablo despacio para no forzar la garganta. Entonces, desde ahí es otra la cuestión, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque tenemos que sortear este escollo ahora para poder cumplimentar con la complementación de fuentes, porque ahí vamos a tener ya, si yo no referencié nada, con duda, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para trabajar con tres, ¿no? Que no voy a referenciar nada de nadie, y si tienen opiniones contradictorias en mi mismo texto, voy a asumir
que son verdaderas o no entrar en la discusión o en el análisis de posiciones que van a decir cosas distintas, entonces mi texto va a quedar esquizofrénico, ¿no? Porque va a estar diciendo dos cosas distintas y además hay otra cosa que yo la voy a mencionar como mío al final y es que en realidad, en términos académicos, esos textos, aunque ustedes no lo hayan querido, son plagio porque no se pueden afirmar cosas sin citar, no se pueden afirmar cosas que haya dicho otro sin citar. En la calle todo el mundo dice, este país no cambia más, o escuchamos, no sé, a un pelandrún en televisión y después repetimos lo del pelandrún porque nos pareció en 2 minutos que habló que estaba bien y nadie nos acusa de nada en la calle. Pero en el ámbito académico las palabras se referencian. No puedo leer a alguien y copiarle las expresiones casi tal cual y no puedo tomar posicionamiento subjetivo de otro. Esto me parece muy importante. Es muy importante la cultura de la cancelación, tener en cuenta, pero si eso lo dijo el otro, una pregunta, ¿vos opinás exactamente lo mismo que el otro? ¿Otro te hace decir a vos? Y una reflexión, entonces. Esto que sucede, sucede porque en la escuela no hay trabajo analítico con las fuentes. En la escuela no se entrega, no se entrena el lavado de manos del que habló Maggie. No es malo, no es bueno, tiene sus propósitos, en general se debe a que los manuales tratan como de facilitar, entonces no tienen como la noción de autor, sino que no sé, se construye, el discurso se construye así en la escuela, como un facilitador pedagógico, pero, y acá va como mi crítica, para mí, los últimos años de la escuela debieran trabajar un poco más con esto, ¿no? Con lo que muchas veces dicen, que es el pensamiento crítico, que a veces se hace desde el punto de vista oral, pero cuando llega la escritura, resulta que las escrituras son como esto, más resúmenes, pero resúmenes tipo, bueno, la cultura de la cancelación es, ¿no? Según duda o para duda, la cultura de la cancelación es. En este sentido, quiero decir varias cosas. Uno, la actividad es importante porque permite analizar esquemas argumentales y encontrarles por ahí falencias a los esquemas argumentales que son perspectivas de otros y las falencias por ahí tienen que ver con que yo estoy inscripto en un mundo distinto. Es decir, es verdad que allá el sol sale a las 7, pero acá no. Cuando nos dicen la educación finlandesa tal, hay que hacer como en Finlandia, vos decís, pero ¿cómo va a hacer eso con Finlandia si primero no hay finlandeses, ¿no? Acá. Entonces eso, ¿no? Nos permite analizar realmente y analizar con una perspectiva distanciada, ¿no? Esa perspectiva distanciada nos incorpora como voz, o sea, tiene una segunda consecuencia, analizar las voces. Nos permite a nosotros colocarnos como voz, ¿sí? Nos permite colocarnos como voz, nos permite repensarnos también, ¿no? Y habilitar la palabra y el pensamiento crítico. Y tercero, nos saca de esa forma que tiene el discurso escolar, que es una forma muy asimilada a la reiteración, es decir, porque está en el libro, lo asumo, no lo discuto. Ojo que para discutirle a los libros hay que discutirles con bastante fundamento, pero uno puede discutirle a los libros, ¿no? Puede. Va a tener que buscar las razones, los argumentos, pero uno puede discutirles aspecto. Obvio que el libro tiene una autoridad, porque, o quien ha publicado, o un texto, tienen la autoridad de haber sido avalados para esa publicación, pero no significa que la palabra sea palabra sagrada, sino que es una palabra expresada con ciertos avales, por lo tanto, para contraargumentar tendré que tener yo otros avales, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende Sí, el punto profe. a donde voy? Sí, sí. Entonces, por eso es muy importante que revisen un cachito los textos.
así además agrega, bueno, no hace falta repetir duda, duda, duda. Con un verbo, si yo estoy hablando de duda, porque lo presenté en la introducción y es el único autor del que voy a hablar, y digo, además se pregunta, ¿no? A su vez destaca. Ese destaca, ¿a quién me lleva? Ese pregunta, ¿a quién me lleva? Al autor que hablé desde el Si principio. el texto, Al autor ¿eh? que estaba nombrando Al, antes. al autor. Y tengo que decir, él duda, bueno, él duda, no, duda no. Vamos a buscar otro verbo, se hace una. Digo, tengo que decir, él concluye enfatizando, o puedo decir, a modo de cierre, concluye enfatizando, por ejemplo. Tengo que poner él, con tilde, ¿no? Él defiende. No hace falta. ¿Por qué? Porque en español, el español, distinto del inglés y del francés, tiene algo que es muy importante, que es muy, muy importante en la escritura y en el habla, ¿sí? Que se llama sujeto tácito. Miren lo siguiente, receta de cocina, tarta de manzana, puré de manzanas, ¿sí? Si no hubiera sujeto tácito, miren, compre 3 manzanas verdes, lave las manzanas, pele las manzanas, seque las manzanas, corte las manzanas, ¿sí? Ponga a hervir las manzanas, ¿sí? Cortar las manzanas, hervirlas, ¿no? O sea, comprar las manzanas, lavar las manzanas, ¿sí? No, bueno, comprar las manzanas, lavarlas, hervirlas, ¿sí? Y ahí hay un pronombre al final del verbo, las, que me permite recuperar. En el caso de los verbos, cuando yo digo defiende en lugar de defendemos, es obvio que se defiende, ¿sí? Defiende, es duda. Algunos han puesto, ¿no? Por eso sostenemos. ¿Quién sostiene? Si vos no tenés que sostener nada en este texto. Por eso, duda concluye que los ciudadanos sostenemos, pero se lo delego a él. El español tiene lo que se llama sujeto tácito. No hace falta poner un montón de veces, por eso yo recomiendo ponerlo en la introducción, quizás ponerlo en algún lugar del desarrollo, que lo podemos poner con estas formas que decíamos acá, el nombre y el apellido, ¿sí? Nombre y apellido. Después podemos usar el apellido y podemos usar el sujeto tácito, decir, además agrega, a Profe, su vez entiende. Sí. una consulta, perdón. Por ejemplo, en el desarrollo, ¿no? Como para, en la introducción ya puse el nombre del autor y todo lo demás, y en el desarrollo, por ejemplo, para, como usted dice, poner todos los verbos y así, pero como para que quede, no sé, yo creo que puse una cosa, no sé si lo mandé o el que tengo que redactar otra vez, puse en una parte la periodista, como porque era como que quedó todo, había muchos verbos y era como que quise poner, no sé si estaba bien, Lo que tengo la pasa, duda. ¿sabes qué? Me parece que sí está bien el periodista, porque fíjate que acá, no sé si estás viendo, Joana, está Sí, muy bien lo que vos decís, dice profesión. Por eso a sí, veces ponemos por ejemplo, la antropóloga Marta Lama, ¿se acuerdan? Porque después, en el desarrollo, yo puedo decir, además la antropóloga, o sea, puedo traccionar la profesión desde la introducción, ¿se claro, a eso entiende? iba, sí, sí. Ujú, exacto, está muy bien lo que decís, está perfecto. Pero a ustedes primero les parece que tiene muchos verbos, porque es un texto corto y porque además no están acostumbrados, Ujú. no están acostumbrados, pero empiecen a mirar, después cuando lean textos o de la facultad y eso, van a ver que los textos académicos tienen esa particularidad.
son polifónicos. ¿Qué significa polifónicos? ¿Qué significa polifónicos? Poli, muchos, ¿no? Fonos, voces. Son polifónicos. Y ustedes son una voz también. Si yo no pongo, como está diciendo Joana, la periodista, por ejemplo, o el periodista, o lo que fuere, si yo no lo pongo, tampoco me coloco yo. Porque si yo digo el triángulo tiene 3 lados, eso parece ser la opinión de todo el mundo. Y todo el mundo soy yo incluida. Duda, mi abuelita, todo el mundo. ¿Sí? El triángulo tiene 3 lados. Ahora, si yo digo, para Duda, el triángulo es la mejor figura, sin embargo, a mí me encanta el círculo, fíjense que yo digo, al decir para Duda, el triángulo es la mejor figura, permito ir yo con la objeción. ¿Sí? Si yo digo el triángulo es la figura más linda, listo, punto, chau, cerré, no. ¿Se entiende? Digo, es un proceso, pero es un proceso que hay que dar. Y yo, acá voy a hacer como un comentario personal, yo creo que este proceso debe enseñarse no solo para comprender textos académicos, debe enseñarse porque los argentinos fuimos formados, las escuelas, los formatos escolares, no solo en Argentina, sino a lo largo del mundo, fueron, porque además siguieron un modelo prusiano, que era un modelo de mucha obediencia, ¿no? Fuimos entrenados en la reiteración, aunque no nos guste. Decimos, yo soy libre para opinar, para opinar. Después cuando opinás, repetís lo que dijo otro, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque eso está en nuestra cultura de aprendizaje del discurso, de aprendizaje de toma la palabra, ¿sí? Por eso, este ejercicio que digo, es demasiado sencillo para todo lo que estamos diciendo, pero es demasiado complejo. Ustedes saben que este ejercicio hace años que lo venimos haciendo en la mayoría de los ingresos de la República Argentina, podrías decirles, sin exagerar. Y yo entiendo que hay un error sistemático, porque no puede ser que ningún estudiante, y que estudiantes o casi ningún estudiante, estudiantes con una impecable comprensión, ¿sí?, puedan referenciar con distancia lo que han leído. Referenciar con distancia es lo que dice Maggie, el Poncio Pilatos, ¿sí? No, ¿por qué? ¿Por qué nadie? Y cuando sucede que nadie o casi nadie, porque ese casi nadie incluye gente que ha hecho otras experiencias universitarias y que por ahí esto ya un poquito le suena. Vos tenés un 95% que no reconoce, cuando no, un 100%. Y entonces ahí uno se da cuenta que hay que ir con pies de plomos. ¿Por qué? Porque resulta que no es problema del estudiante, de sus capacidades, porque cuando lo hace todo el mundo, para mí hay un problema sistemático. Un problema sistemático, ¿por qué un problema sistemático? Porque cuando hablo de un problema sistemático, me refiero a que hay un problema de enseñanza, no un problema de aprendizaje. O sea, no es, por eso no les digo es una barbaridad que no adjetivo, describo, digo. Fíjense que hacen esto, no lo hagan, es importante que no lo hagan, y la importancia de que no lo hagan trasciende incluso el ejercicio, ¿no? Va más allá, tenemos que empezar a poder pensar con algún tipo de libertad subjetiva, algún tipo. Es cierto que nadie piensa, o sea, nadie es tan innovador para pensar todo. Ahí dicen que hay, pero no sé, me parece que ya le di entrada.
Perdón, me parece que sí. A ver, si tengo alguno esperando, no tengo cartel de que tenga nadie esperando. Eso estaba hace un rato igual. Bueno, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, eh, esto, cuidado, atención, es un gran cambio. Es un gran... Ay, ¿qué pasó? ¿Se cambió mi pantalla o no? Bueno, ahí está. Es un gran cambio, ¿no? En el modo de pensar la relación con los textos. Y yo lo sé, ¿sí? Así que bueno. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene dos? Se me vino el otro. Y está... Oh, se me movió y se me vino la otra foto. ¿Por qué tiene esta foto? No, ¿qué le pasó? Va. Voy a ver qué le pasa acá. Taca, 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 taca. Ah, porque me metí en el historial. Ahí está, me parece. Acá, ahí está. Bien, ahí estamos. Otra cosa que les quería decir es que les puse para que entreguen texto en línea y les mandé un video. ¿Lo vieron? No, profe, yo por lo menos no. Estuve buscando la ¿No clase está en 7 la y tampoco página? está. No, porque y la clase 7 tampoco está. Yo la estuve buscando y no la encontré tampoco. No, no aparece nada. A ver, espérenme que me fijo. ¿Qué es lo que pasó? Ta, 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 ta. Porque ayer en la tarde, Espera. casi ayer, Profe, yo, Guaira, había visto el video, sí sabía cómo se hacía al principio, pero la realidad es que el sistema de mi compu y, bueno, no sé, el Windows, no sé qué es viejito y no me deja ni copiar como me comentaban los chicos, ni subir el archivo. Por eso es que me era imposible. Ah, porque eso no había entendido. No, sí, 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 pero no podía, Lo o que sea, ponía sucede para es lo copiar y siguiente. pegar y subir el Yo les archivo, comento. pero me era imposible. Eh, Dale, ahí vemos. Les comento, siguen no todos, pero la mitad de los archivos no los rotulan con el nombre, o sea, se lo ponen en la hoja, obviamente, pero yo necesito que estén rotulados, porque si no, cuando los descargo, les tengo que poner el nombre, ¿no? Les tengo que poner el nombre, los tengo que descargar, y esas son las cosas que también lo que hacen es que después la computadora funcione bastante mal, es porque, bueno, no son los únicos, obvio, tengo un montón de estudiantes, entonces tengo en la universidad tomamos el otro día exámenes y son más o menos 200 estudiantes, o sea, a ese nivel de archivo, ¿no? Entonces, la verdad es que imagínense, sean 10, sean 20, sean 200, yo poniéndoles el apellido al nombre del archivo, ¿sí? La verdad es que es, para mí, para ustedes es un minuto, pero para mí a veces son, no, son eso multiplicado por 300 alumnos, son 300 minutos rotulando archivos. Entonces, no es ni muy cortés, ¿no? Pensar que una persona puede estar poniendo su propio apellido a su propio texto. Entonces, ahí insto a la recapacitación, digamos, de cada uno de ustedes para ponerle el apellido al archivo, al nombre del archivo, no a la hoja, porque para ver el nombre en la hoja tengo que abrirlo, ¿sí? Y el problema es que se me confundan. Tener abiertos muchos archivos es un problema. Eso además tiene una complejidad, que es para ustedes, que propende a la confusión, a que yo me pueda confundir y que le ponga el nombre de otro a un archivo que no corresponde. Entonces,
sean empáticos con eso, porque yo la verdad es que a esta altura que estamos tomando parciales, lo que voy a hacer es, si no, no corregirlos, porque alguien me tiene que cuidar, ¿se entiende? Si nadie es capaz, o si no, no es nadie. Si muchos no son capaces de pensar en mí, yo me tengo que resguardar, ¿no? Digo, si la Sí, gente sí, no entiendo. dimensiona que esto por uno no es un problema, pero que multiplicado por un... Me pasa en la facultad donde son, ya les digo, estamos hablando de 200 que empezaron a... No, no puedo ponerlo en línea, se lo mando por mail. Yo dije, la puta madre, digo, ¿no? Medio, porque digo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando me siente a corregir voy a tener que ver, imagínense si a algún otro se le ocurre mandar por WhatsApp. Tengo unos por mail, otros por... ¿Y qué puede suceder con eso? Les digo qué sucede. Los del mail no los corrijo, me olvido. ¿Por qué? Porque mi cabeza está, y no lo digo personalmente por vos, Guaira, digo para que usted se represente que esas decisiones que toman significan un riesgo, ¿sí? Significan el riesgo de que, así como son excepcionales para la entrega, son excepcionales para su tratamiento, ¿se entiende? Porque no es fácil tener una comunidad, en mi caso tengo más o menos 1000 personas, 1000 personas. Es cierto, no todos mandan todo en la misma semana, pero yo antes tenía 1000 personas y hacía otras cosas. Ahora tengo que tener 1000 personas, que son 1000 archivos, ¿no? Que son 1000 contactos y que si me escriben en 2, 3 mails son 3000 mails, ¿no? Es mucha gente. Es mucha, mucha gente. 1000 personas. Para que lleguen 1000 archivos, 1000 intercambios, 1000 mails, 1000 mensajes. Entonces, hay que optimizar el tiempo lo mejor posible porque no llego, no, o sea, no me pasa ningún día me pasa que no tenga que corregir cosas de alguien. Entonces, bueno, y además cada vez nos hacen más voluminosas las comisiones porque, claro, antes en un aula había un límite espacial. Y ahora nos han puesto, o sea, comisiones que antes eran un aula de 20 y ahora son comisiones 60. Porque claro, virtualmente entra todo el mundo, pero después hay que atender a esa gente, ¿no? Entonces, bueno, esto se los cuento porque se los cuento, para que ustedes sepan, ¿no? Que uno le pone como mucha voluntad, pero también uno tiene que tener cierta... yo ahora estoy haciendo como corto con ustedes y bueno, me tomo la tarde del sábado y hasta el domingo al mediodía trato de no hacer nada y para eso me levanto toda la semana a las 5:30 de la mañana. Porque el tema de la corrección es algo muy dificultoso, ¿sí? Muy, muy dificultoso y además esa sensación que yo también la estoy trabajando con cierta libertad de deber siempre, porque cuando ya estás entregando ya tenés un montón en espera y gente y la corrección es muy distinta, lleva muchísimo tiempo corregir en línea, ¿sí? Sobre todo el volumen, porque si uno dice, bueno, antes muchas cosas las resolvíamos en el momento, en la clase, y ahora no, hay muchas cosas que se hacían oralmente, ¿no? Y ahora es todo, la pregunta era levantaba la mano y conversábamos, ahora es un mail, hay que sentarse a escribir, hay que contestar, hay que revisar eso, hay que leer, ¿no? Así que bueno, esto lo tienen que tener en cuenta porque es algo que no está resuelto. La forma en la que tendría que haber estado resuelto, yo no subí la clase 7, ahí la subo. La forma en la que tendría que haber, es porque la van a necesitar, así que no me di cuenta de eso. La forma en la que la tendrían que haber resuelto es efectivamente haber puesto más personal, porque no es la misma tarea, ¿no? No es la misma tarea. Yo cuando nosotros estábamos en presencialidad con los estudiantes, los llevaba a la biblioteca, recorríamos, hacíamos un montón de cosas para acompañarlos
en la entrada acá. Y bueno, y acá es como, bueno, pues tenemos tantos, hay tantas consultas, hay tantas entregas, hay que preparar las clases. Yo antes sí, es cierto, leía, las preparaba, tenía el manual, o sea que leía, ahora tengo que preparar un archivo, tengo que, o sea, todo es, la interacción es toda muy, muy complicada. Y a mí me parece que para afrontar esto se necesitaba más personal, o por lo menos personal que pudiera destinarse a corrección, o necesitábamos asistentes para que, obviamente que uno sigue como se puede, porque entiende, pero digo para hacerlo bien, entonces yo lo tengo que decir, porque por ahí la gente no se imagina que yo recibo 1000 mensajes, ¿sí? En una semana. ¿No? Y la gente no se imagina que paso, qué sé yo, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche en la computadora haciendo cosas. Y es necesario que lo sepan. ¿Por qué? Porque ese límite no es una variable que yo pueda controlar. Por eso empecé como a esto, a decirlo, a contarlo. Chicos, no es una variable que yo pueda controlar. No está en mis manos. Vamos, hay algo de exceso que no está en mis manos, entonces, bueno, la forma más empática es, bueno, decirlo. Lo voy a poner ahora, pues si no me voy a olvidar, y voy a poner, de hecho, la clase 8 también así. Así. No, la clase 8 no la puedo poner. Bueno, entonces, gracias Joana por hacerme acordar de esto. Fíjense que con el texto en línea lo que tienen que hacer es copiar y pegar, y eso lo que me permite a mí es corregir sin descargar archivos, que es una forma, yo sé que es más engorrosa para ustedes, copiar, pegar y esto, pero es una forma de, bueno, no tener que descargar archivos, porque si yo de 30 entregados, 15 les tengo que poner el apellido, y ahí yo ya digo, no es que me enojo, pero digo, esta estrategia no va, probemos otra. Texto en línea, o sea, y lo subís en línea, porque después lo subieron en comentario, no, lo subís en el cuadrado de la línea, si no, no te lo puedo corregir. Y si no, si no llegamos a que esta entrega, que es una entrega, que la tienen que tener aprobada, la ponen donde la tienen que poner, ¿no? Y me permiten corregir, digamos, no vamos a poder, no vamos a poder pasarlo, digamos, ¿no? Porque eso tiene que estar. Así que bueno, podemos tener paciencia, digo, puedo ser flexible con los tiempos, si la entrega es entrega tardía, no me molesta, digamos, no me voy a volver loca por eso. Pero espérenme que la voy a bajar porque si no, así la veo rápido. Pero traten de ser como eso, como obedientes, de leer bien qué es lo que se les pide, como para que a mí me sea sistemático corregir tantos archivos, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, Profe, sí. buen día, soy Juan Silva. Yo no sabía dónde entregar, viste, la actividad del cuadrito y el resumen, entonces la mandé a tareas tardías, ¿cómo era? Ahí lo mandé. No sé si Sí, quiere que lo mande de nuevo a que clase 7 recuerden igual que o lo no dejo había ahí. que hacerlo, que no tenían que hacerlo como entrega. Ah, Digamos, digamos, la tarea para hoy no era necesario hacerla en un archivo. Íbamos a completar el archivo acá. Por eso no había para entregar, porque ustedes tienen que entregar el resumen final. Digamos, no había entrega. No había entrega, digamos, era hacer la tarea, pero hacerla para tenerla. Entonces ahora es lo que vamos a hacer, completar eso y, esperen que tengo la imagen de ustedes acá. Vamos a hacerlo entre todos y va a quedar entre todos en el archivo. En el archivo Igual seguramente, profe, le lleguen un montón ahí
porque yo también lo mandé, porque usted en la clase anterior había dicho, bueno, lo hacen y me lo mandan. Entonces todos quedamos como que, Ah, bueno, dije no eso. sabíamos, Bueno, sí, se ve que me Sí, equivoqué. profe, todos entendimos en el grupo que lo teníamos que No, entregar por por ahí lo dije y me equivoqué. Por ahí lo dije y me equivoqué. Bueno, no importa, porque puedo hacer otro archivo. Me debo haber equivocado entonces. el que La sí idea no está era también, esa, pero si todo el mundo dice, como antes, ¿no? Si todo el mundo dice, cualquier cosa, pues. Si todo el mundo dice, debe ser verdad. Como dije antes, si nadie lo hace, es el anverso. Así que bueno, está bien, está bien, está bien. Entonces, habilito. Claro, porque yo no lo, ese dije, bueno, ese, como son excepcionales, dije, bueno, los corrijo excepcionalmente, porque yo les había dicho que ahí pusieran, que les iba a habilitar un buzón tardío para, ¿se acuerdan? Los que debían tareas. sí, Entonces le puse eso para los que debían tareas. Y entonces como la gente debía tareas, dije, bueno, a estos que deben tareas los corrijo después, cuando pueda, cuando mi cabeza me dé para hacerlo. Y bueno, no lo miré, digamos, no lo miré. Así que después miré el otro y tenía dos y dije, bueno, voy a esperar a que tenga más, así no entro y salgo todo el tiempo. Por lo que, bueno, no importa, después los miro a esos y ¿ven? Tareas pendientes, era porque había un par que me habían escrito, donde, los que empezaron tarde, no los que venían bien, ¿dónde puedo subir las tareas que no he entregado? Y dije, bueno, les voy a poner un buzón de tareas pendientes. Y ese. Bueno, bueno, no importa, ya está. Bueno, vamos a hacer un poquito esto. ¿Quedó todo como más o menos claro? Ay, me duele la cabeza. sí, profe, quedó Ah. claro. Sí, sí, se entendió, se entendió. Sí, igual esto lo puedo mirar, puedo hacer algún comentario a todos los que hayan entregado y lo que vamos a volver a pensar es en la comparación de fuentes. Esto mismo que hicimos para una fuente lo tenemos que pensar, me parece que Florencia está levantando la mano. O sea, esto mismo que dijimos para una fuente lo tenemos que pensar para más de una fuente, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos otra fotografía y ahí le vamos a decir a Flor, Flor, ¿qué es lo que sucede? A ver. Hola, profe, no, fue sin querer, fue sin querer. Ah, bueno, yo estaba recopada que me ibas a hacer una pregunta. ¿Eh? Y resulta que, no, era un chiste igual, ¿eh? No te sientas mal. Bueno, entonces, decimos, eh, cuando tengo varias fuentes, voy a tener que hacer un procedimiento muy parecido, ¿sí? ¿Qué es un procedimiento muy parecido? Es decir, voy a tener que presentar en una introducción las fuentes y voy a tener que empezar a por lo menos repensar o darle forma a las hipótesis. ¿Por qué? Porque como decimos que son pensamientos subjetivos, cada uno de estos, al ser pensamientos subjetivos, con lo que nos vamos a encontrar indudablemente es con que puede haber choques, puede haber acuerdos, puede haber disidencias, ¿no? Entonces, una forma, más allá de esto que ya lo vimos, una forma es trabajar con un cuadro, digamos. Esto sirve para cualquier, para cualquier, para cualquier tipo de trabajo que uno haga con fuentes diversas. Es decir, no necesariamente es un ejercicio que tienen que hacer para esta materia, para nada. Digamos, es como un entrenamiento que uno debe o puede o se recomienda cada vez que uno va a
construir o reconstruir, hay una palabra difícil que se usa en el campo académico, que es que se dice estado del arte, ¿no? Cuando uno va a construir, esto que suena como estado del arte, suena una cosa rarísimo, pero bueno, el estado del arte se refiere en realidad, al estado de la discusión. O sea, ¿dónde está la discusión? ¿Cuáles son las líneas de discusión? No las personas necesariamente, porque cada persona representa como un posicionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, las líneas de discusión sobre, como decíamos, la prostitución, que es fácil porque, bueno, porque en lo político por ahí hay gente que después se siente como herida, entonces, bueno, la línea de discusión en relación con la prostitución está, si la vamos a legalizar, ¿sí? Legalizarla, es decir, reglamentarla como cualquier otro trabajo. Si la vamos, por el contrario, si hay que prohibirla, es decir, que no exista la prostitución, ¿sí? Y la otra es abolirla, es decir, que desaparezca. No es lo mismo prohibir que desaparezca, ¿no? La abolición sería, bueno, ir por todo, digamos, ¿no? Porque no exista más eso. Bueno, eso, ahí podemos alinear un montón de autores, ¿sí? Lo cierto es que ese montón de autores alineados, ¿no? Van a estar bajo un perfil ideológico o lo que fuere, que es el que nos va a permitir a nosotros descifrar que si está bajo esa línea es probable que tenga tales argumentos, si está bajo esta otra línea es probable que tenga tales o cuales argumentos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer entonces es identificar esas líneas, por eso se llama complementación y confrontación de fuentes. Acá había que completar, en este primer cuadro, había que completar el campo disciplinar del autor, ¿sí? En el caso de Masi, ¿qué pusieron? A ver si lo tienen por ahí, busquen las actividades. ¿Qué pusieron? ¿Dice quién es de Masi? Sí, ¿O no? además sí es, bueno, en el texto no, tuve que buscar yo. Dice que es periodista nomás, además, en el texto. Suponemos, igual está muy bien, Joana, suponemos que si escribe en un periódico y no tenemos ninguno, sabemos que por lo menos cercana al periodista, al periodismo, el campo disciplinar, es el periodismo, ¿sí? Entonces, de hecho, lo confirmás y es periodista. Aparte, está bueno, si el texto no lo dice, también rastrear quién es. Porque a veces a ustedes no les llegan PDFs de personas, por ahí que dice, no sé, un PDF de, no sé, una materia, cualquiera, historia, lo que sea, ¿no? Y entonces les aparece y, bueno, no saben quién es. No saben quién es esa persona. Y para entender lo que dice la persona, una cosa importante es justamente es eso, saber qué profesión tiene. Voy a poner, espera. ¿Especifica en dónde trabaja, profe, cuando se pone ahí? A ver, espera.
Espérame un segundito. Que no. Ahí está. Puedes agregar si es alguien, si hay algo, ¿no? Que te parezca llamativo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué encontraste sobre ella? Que es periodista del diario Clarín, Bueno, de la entonces, revista Viva. podés poner Diario Clarín. ¿Sí? Ujú. Lo puedes poner. Está muy bien si lo pones. Está bien. Entonces pones Diario Clarín. En el caso de duda, Dice periodista, miembro de la redacción Letras Libres y además columnista en El País. bien. Bien. ¿Y el de barba? Un novelista, ensayista, traductor, guionista y fotógrafo español. ¡Ah! Muy bien, novelista, ensayista. Bien. ¿Alguien encontró otra cosa? ¿En Harper's qué ponemos? En Harper's, ¿qué pondríamos? ¿Qué se les ocurrió? Primero, ¿puedo hablar de campo disciplinar del autor o no? No, porque son muchos. No, claro, primero no tenemos campo disciplinar del autor, ¿no? No lo tenemos. Entonces, esto está bueno que aparezca porque no todos, no siempre podremos responder del mismo modo a todo. Entonces, acá algo importante es que hay que pensar que esto que está acá, campo disciplinar del autor, digamos, lo voy a tener que mover un poquito para poder responder. Entonces, acá sí sabemos que son, podríamos llamarlo intelectuales, ¿sí? Sí. Y sí, porque Intelectuales y se les son, dice algo. ¿Por qué qué? porque hay Intelectual. ¿cómo se llama? Escritores, hay profesores de universidades. Me Sí, parece se los llama importante. intelectuales liberales, ¿sí? Así que está muy bien. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, piensen, si uno tuviese que pensar en una introducción para un texto con esto, uno tendría que empezar, que es lo que van a hacer, es lo que ustedes tienen que entregar el resumen definitivo, así que bueno, pero lo que pueden empezar a hacer es que, por ahí no me acuerdo, creo que sí les comenté que podrían empezar a hacer la carátula y eso, pero lo que pueden tratar de reconstruir de todas las fuentes son 3 o 4 renglones que si quieren lo pueden hacer manualmente, lo leemos la clase que viene y lo conversamos, y alguno incluso me lo puede dictar porque la clase que viene vamos a ver introducción. Entonces, lo que pueden hacer es algunas líneas que respondan a la pregunta ¿qué es la cultura de la cancelación? Entonces, esperen que les muestro. Y acá, por ejemplo, podemos poner qué es la cultura de la cancelación.
Entonces, la introducción está hecha más que de esto, ¿sí? La introducción tiene como parte, que es la cultura de la cancelación, pongan 4 renglones. 4 renglones significa que puede haber 5, que puede haber 3, ¿no? Entonces, yo por ejemplo digo, por estos días, la cultura de la cancelación, en los medios, en las redes sociales, la cultura de la cancelación ha despertado un agitado debate. En efecto, hay quienes se muestran a favor, quienes se muestran en contra de esta práctica que busca, no sé, silenciar aquellas voces que se expresen, no sé, de manera socialmente no aceptada. Eso es el primer insumo para la introducción. Como sin referenciar, todo lo contrario de lo que les vengo diciendo, de duda, sin referenciar de la voz de ustedes, o sea, no copiado de ningún autor, sino armado en función de las lecturas que ya tienen. Yo creo que ustedes pueden definir ustedes mismos, sin copiar textual a ningún autor, la cultura de la cancelación, sin copiar textual, ¿no? Piensan, arman estos 4 renglones. Entonces, y después vendría, no lo tienen que hacer, solo tendrían que hacer los 4 renglones a mano alzada, sin entrega, y los que puedan, quieran o les parezca. Sería comenzar con el trabajo. Y después, entonces, aparece lo siguiente, ¿no? Respecto de dicho escenario controversial, ¿no? El siguiente trabajo de confrontación de fuentes abordará textos que se muestran, que se expresan en relación con esta cultura, con estas prácticas de, por ejemplo, sanción de la voz ajena, ¿no? En primer lugar, ¿sí? Trabajaremos con la carta de Harper's, firmada por intelectuales liberales reconocidos. En segundo término, trabajaremos con el texto de Victoria de Masi, publicado en no sé qué, no sé qué. Y por último, indagaremos en los dichos de Ricardo Duda en el artículo bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, esas 2 partes, es decir, hablar de la cultura, en realidad son 3, pero por ahora son 2. Hablar de la cultura y mencionar las fuentes y los autores va a formar parte de la introducción. Entonces, esto que pongan acá, ¿no? El texto de la periodista y ensayista de Clarín, la periodista de Clarín, ¿no? Denominado, bla, bla, bla. Digamos, vamos a presentar en la introducción con los campos disciplinares, ¿no? Vamos a presentar los textos. En primer lugar, el texto producido por intelectuales liberales, conocido como bla, 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 ¿no? Entonces vamos a poner eso. Este es el insumo para armar la introducción, junto con esos 4 renglones de los que les hablé. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. eso que ponen ahí es importante. Ahora tenemos que ir a la otra cosa que teníamos de tarea, ¿sí? La otra cosa que teníamos de tarea es la hipótesis. ¿Sí? Entonces, ahora tendremos que ir por las hipótesis. ¿Por qué vamos a ir con las hipótesis? Porque entre esto, los 4 renglones, entre esto y entre esto, vamos a tener la introducción, ¿sí? O sea, por eso es importante esto. Bueno, ¿cuál es la hipótesis de Harper's? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué pusieron? Recuerde, profe, que este cuadro estaba en la clase 7 y no lo pudimos descargar. O sea que si yo lo estoy haciendo todo Ah, lo estoy haciendo perdón, así, a perdón. mirar a ojito.
Está bien, está bien. Bueno, vamos a pensar entonces, digamos, vamos a dejar esto para que lo hagan la clase que viene. Voy a pedir disculpas por esto. Igual estamos bien. Lo que voy a hacer es otra cosa. Les No voy a pasa nada, mostrar. profe. Lo que voy a hacer Recuerde que es que. estábamos con problemas con la página, así que no pasa nada. Ah, cierto, cierto, cierto. Con razón dije, ¿por qué no subí nada? Porque no lo podía subir, es cierto. Quedaba error. Está bien, está bien. Ay, no me siento tan culpable. No. Gracias, Joana, sos mi secretaria, sos mi secretaria. Vos y Guaira son mi secretaria. Bueno, estoy como muy moderada también con la. Bueno, me contestás vos del otro lado. Estamos iguales. Bien, entonces, vamos a hacer una cosa diferente. Acá voy a hacer síntesis de esto. Digamos, lo del resumen ya quedó y ustedes lo pueden entregar, donde dice resúmenes. Recuerden que tienen tiempo, si no llegan, prefiero que lo hagan concienzudamente, a que no importa que esté entrega tardía, lo que sea. Cuando antes lo puedan terminar mejor, porque ya termina con eso. Vamos acá. Digo, 4 renglones a mano alzada para la clase que viene, donde ustedes, sin copiar a nadie, se respondan a ustedes, sin copiar a nadie, en 4 renglones, que es la cultura de la cancelación. ¿Sí? Traten de hacerlo. Traten de explicar ustedes. O sea, piensen que alguien los sorprende. Che, ¿qué están viendo en la facultad? ¿Qué tema en escritura? Ah, la cultura de la cancelación. ¿Y qué es la cultura de la cancelación? ¿Qué es eso? Bueno, la cultura de la cancelación es cuando tal cosa. ¿Ven? Eso. Bien natural, bien espontáneo y auténtico. O sea, también tienen que valorizar lo que ustedes pueden decir. ¿Sí? Entonces, auténtico. 4 renglones. ¿Pueden hacer eso? Lo voy a poner. profe. Tarea, 4 renglones. Lo voy a poner acá. Tarea. ¿Sí? Eso de tarea. Y lo que van a hacer de tarea, además, es, además, hoy lo puse en encabezado, bueno, ahí no importa, ahí vuelvo. Lo que además van a hacer de tarea es hacer las hipótesis, que si quieren, ustedes están en el WhatsApp, o sea que las pueden hacer entre todos, se pueden dividir ahí, che, quién hace la hipótesis 1, quién hace la hipótesis 2, quién hace la hipótesis 3, quién hace la 4. Así que puede ser barba, el texto, recuerden que pueden incorporar un texto opcional. O sea, ustedes van a hacer el trabajo con 3 autores, nosotros vamos a hacer el trabajo con 4 autores, pero hay más textos. O sea que ustedes pueden tener, de esos 3, van a tener que elegir 2, de estos 3, van a tener que elegir 2, o sea, de Harper, de Massey y Duda, van a tener que elegir 2, y el tercero opcional, y nosotros pusimos acá barba porque era el texto que teníamos como para hoy, ¿sí? Pero pueden poner cualquiera, acá pueden poner el texto X, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar jugando que el opcional es barba, pero ustedes podrán poner Gil, pueden poner cualquier otro de los que hay en el corpus, ¿bien? Entonces, esto ya lo tenemos y lo completamos. Ahora, esto va a quedar de tarea, la hipótesis, ¿está bien? Entonces van a tener los 4 renglones para contarle en un ascensor a alguien que no tiene ni idea qué es la cultura de la cancelación, y van a tener para resolver las 4 hipótesis que las pueden resolver solidariamente en el grupo de WhatsApp. Esas van a ser las tareas. Esto que iba a ser la puesta en común hoy, como no estaba esto, lo que vamos a hacer es... Ya lo puse ahí. Perfecto. Lo que vamos a hacer entonces es ir acá rápidamente al manual completo, y me van a tener que esperar porque no me acuerdo las páginas nunca. Yo lo abro y lo busco, lo geo, pero bueno, fechas y hojas no me acuerdo nunca. Entonces, a ver, manual completo, porque no sale en descargas.
Bien, espérenme. Ahí voy, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Acá. A ver, ahí ya casi estamos, ¿eh? Ya les muestro, ustedes no están viendo. ¿O sí? Sí, lo estoy. Ahí voy, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Espérenme, ¿eh? ¿Cuál era? 134, me parece que era. A ver, espérenme. No, no es la 134. Entonces, este capítulo no es. Ya lo voy a encontrar. Tengan paciencia, se buscan el agua por ahí, se hacen un mate. No tengo energía como para ir más rápido. Y no lo tenía previsto, por eso no lo busqué. Tendría que levantarme a buscar el libro y lo encontraría con facilidad, pero bueno. Acá puede estar. 2:34 capaz que. Profe, ¿cuál está buscando? En la página 229 hay un cuadro parecido al que estábamos viendo. 2:34 me parece que Dos, es. sí. 2:34, yo dije 134, pero es 2:34. No hay cuadro ahí. Y en el No, pero no 229 hay quiero uno mostrar parecido. cuadro. Ah, ok. Acá está, 2:34. Acá está. A ver. Sí, quiero que miren acá. Perdón. De paso descansé mi garganta. Les voy a leer un cachito cómo serían esos 4 renglones, pero sobre un tema que es las universidades, ¿sí? Las universidades a nosotros no nos interesan porque nosotros vamos a trabajar sobre el debate de la cancelación, pero es lo que se usa acá para mostrar cómo sería el trabajo final. Si ustedes miran acá, el trabajo tiene un título, Perspectivas actuales sobre el ingreso a las universidades públicas argentinas. El trabajo de ustedes tendrá un título relativo a la cancelación. Digo, para aprovechar estos últimos minutos, ¿no? Y para que se vayan pensando de qué hablo cuando hablo de introducción de un trabajo. Ustedes miren que acá hay un primer párrafo que no es muy largo, ¿lo ven? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas.
6 líneas que no son las 4 líneas de ustedes, sino son las 4 líneas y alguna cosita más. Y ahora van a ver qué es esa cosita más. Después aparece otro párrafo, ¿sí? Que ustedes pueden ver que acá hay nombres, Alieto Guadagni, qué sé yo, que se va a aparecer al párrafo donde van a recuperar esto que acabamos de poner del autor y los datos, el campo disciplinar, ¿sí? Que sería esta parte de acá. Sería esto, ¿sí? Y después, ¿no? Aparecen las hipótesis de los autores, ¿sí? En relación con lo dispuesto por Alieto Guadagni afirma, que sería un autor, Masoero considera y Paruelo sostiene. Acá están 3 hipótesis. Las hipótesis ustedes no las tienen, ¿sí? No las tienen. No las vimos. Las vamos a ver la clase que viene. O sea que, para que ustedes se dimensionen, la introducción del trabajo final que tienen que hacer tiene esta extensión. No es muy largo. Tiene esta extensión, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar hasta acá, hasta donde dice CONICET. ¿Por qué? Porque las hipótesis todavía no las pusimos. Acá empieza, para analizar, empieza el desarrollo. Este es el desarrollo del trabajo. 2.34 está. Este es el desarrollo. Ustedes lo van a hacer un poquito más corto. Sí. Este es el desarrollo del trabajo que tiene, hay 2 párrafos, una carilla y 2 párrafos también. O sea, 2 párrafos, una carilla, 2 párrafos. Y después hay una conclusión, ya estoy re mal de la garganta. Hay una conclusión que no es muy larga, que tiene solo un párrafo, ¿sí? Y la bibliografía. Entonces, en la 234, vayan a la 234 del manual y ahí van a tener como pistas para trabajar. Con la introducción, con el desarrollo y la conclusión, también van a tener un videíto para poder armarlos. Yo ahora les voy a leer la introducción para que ustedes vean cómo funcionarían esos 4 renglones. Esos 4 renglones que son explicativos. Empiezo. Dice, en noviembre de 2015 se promulgó la Ley 27.000/2004, la cual fijó la prohibición de la implementación de cualquier tipo de arancel, directo o indirecto, en las carreras de grado, garantizó la gratuidad de la educación universitaria pública y determinó el ingreso sin restricciones para todo aquel que quiera seguir los estudios superiores en esas casas de estudio. ¿Hay polémica acá? No hay polémica. Hay la sanción, no hay nada menos polémico que la letra de una ley. O sea, lo que dice la letra como de una ley es como, sí, es cierto que hay ambigüedades y qué sé yo, y hay zonas que se discuten, pero digo, bueno, la ley es una norma, ¿no? Entonces, bueno, nadie discutiría que en noviembre de 2015 se promulgó la ley, ¿no? O sea, eso es algo que sale en el boletín oficial, se promulgó ese día, y lo que fijó esa ley promulgada ese día no es objeto de discusión. Lo que sí puede ser objeto de discusión es que si estás de acuerdo o no con la ley. Pero ¿qué dice la ley? No. La ley dice esto. Ahora, está bien que diga esto o está mal, eso es otra cosa, pero que la ley fue promulgada en noviembre, que la ley tiene ese número y que dice lo que dice, eso no es discutible. Lo que es discutible es si está bien que diga eso o no. Entonces, ahí ustedes ven esos 4 renglones que acá responden a qué es la ley o qué características tiene la 27.204, ¿sí? Y en el caso de ustedes no sería esa el tema de la ley, sino sería la cultura de la cancelación. Pero fíjense esta segunda oración, que es la que más me interesa. Pero fíjense, esta medida despertó una fuerte polémica, ¿sí? Entre quienes están a favor de ella y quienes la rechazan. En esta oración, nosotros podríamos decir, este nuevo modo de vinculación en las redes sociales despertó una fuerte polémica entre quienes sostienen que es una práctica social como tantas otras y debe ser aceptada, y entre quienes
solicitan o quienes abogan por que esta cultura sea controlada, restringida, limitada, evitada, ¿sí? Entonces, esa oración es la que hace que eso que no era polémico, que es la cultura de la cancelación, no es un tema polémico, es esto y no es otra cosa, ¿no? Luego esto, ¿no? Que es que despierta controversias entre los que están a favor o que no les parece como tan malo y los que sí. Y dice, como consecuencia de ello, se han publicado diversos artículos que retoman el debate acerca de si el ingreso irrestricto a la Universidad de Argentina es una alternativa acertada o debe ser revisada. Respecto a esta cuestión, bueno, entonces acá, por ejemplo, lo que hace es presentar que sobre ese problema, ese debate, se publicaron artículos. Esta oración, con algunos, obviamente, cambios, por ejemplo, no es un debate argentino el de la universidad pública es un debate argentino, este no lo es, este es un debate internacional. Entonces, esto lo que hace es presentar 4 renglones de la cultura de la cancelación, decir que hay polémica sobre eso, enunciar que esas polémicas se transformaron en artículos periodísticos y entonces presentar de todos los artículos los que yo voy a trabajar en mi trabajo, porque nosotros vamos a ver más artículos de los que ustedes van a trabajar en el trabajo. Entonces, respecto de tal cuestión, el propósito de este trabajo. Y acá aparecen ustedes con las selecciones de los textos, ¿no? Acá aparece el trabajo. Por eso es una introducción. Es comparar las posiciones y argumentos de algunos de ellos, de los artículos. Se considerarán el posicionamiento que Alieto Guadagni asume en, y aparece el título. Yo le agregaría el año entre paréntesis. El que postula Masoero en gratuidad universitaria es sinónimo de igualdad, le pondría entre paréntesis el año, y la perspectiva de que José Paruelo adopta en ingreso restricto y eficiencia, le pondría en el año a José Paruelo también. Los autores mencionados en primer y segundo término son miembros de la Academia Argentina de Educación, y acá aparece todo lo que recopiló Joana, ¿no? El último de ellos es profesor de la UBA e investigador del CONICET, ¿sí? Entonces, fíjense que con todo lo que vimos, ya pueden ir armando un posible borrador de introducción, que va a ser la tarea que van a hacer de la clase que viene para la otra, ¿sí? Un posible, ¿por qué digo comienzo de introducción? Porque todavía yo les iba a pedir, igual no se los iba a pedir para ahora porque ahora tienen que hacer el cierre del trabajo, el otro trabajo, pero supuestamente esto ya más o menos iba a estar, ¿no? Ahora esto lo tenemos que revisar, que son las hipótesis y es lo que van a hacer en el WhatsApp. Entonces, fíjense que la estructura del texto yo la podría descifrar en 4 partes. 1, primero, algo que responde a una pregunta, ¿qué es la cultura de la cancelación? 2, un elemento que me avisa que eso se transformó en polémica. 3, un elemento tercero que me dice que se publicaron muchas cosas, ¿sí? 4, un elemento que me dice cuáles de esas muchas cosas yo voy a seleccionar, porque esto es un recorte, el trabajo es un recorte, por eso aparece el propósito de este trabajo no es analizar todo, sino que es analizar una parte. Y finalmente, otra parte donde yo advierto la procedencia, el campo disciplinar del que viene cada uno, que sería el primer elemento del cuadro. También va a aparecer como párrafo siguiente el segundo elemento del cuadro, ¿sí? Entonces, la introducción que termina acá está hecha hasta la hipótesis del cuadro. Después va a venir otra operación que ya es para el comienzo del desarrollo y que lo vamos a empezar a hacer en la próxima clase. Pero avancen con el trabajo
con el trabajo de reescritura final del el texto del resumen, traten de hacer estos 4 o 5 renglones de la cancelación. En grupo, divídanse para laburar las hipótesis. Así, la clase que viene podemos trabajar de lleno en la introducción, ¿sí? Entonces, ahí ya con la aunque no parezca, cuando nosotros ya estamos en la introducción, ¿no? Después hay que tomarle el momento de escritura más complejo, que nos va a llevar 2 clases, es el desarrollo. La introducción ya más o menos la están viendo, es como ordenar piezas más que nada. La introducción es ordenación de piezas, no es más que eso. Si tienen las 4 líneas, los 4 renglones, después es ordenar cosas, y 2, si necesitan 15 días para escribir el desarrollo, y como vieron, la conclusión es sencilla, en una clase se resuelve. Así que... Profe, una bueno, consulta. sí. ¿Vio en el segundo párrafo que usted dijo que le agregaría también el año en el que se publicó? Sí, ¿También sumaría el diario en el que se publicó o el lugar donde, o sea, el diario o el lugar o no? sí, yo lo suelo poner. Yo les voy a El diario mostrar clarito. uno que lo pongo, por ejemplo, que uso de ejemplo muchas veces para un texto no, muchas veces no, lo usé ejemplo una vez y por ahí lo vuelvo a usar porque me parece que sirve. Es poner, por ejemplo, vos decís, cuando decís acá, no, que Guadaña asume en el texto, el texto, y ahí después del Claro, curso sí. publicado en el diario La Nación. Sí, 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 sí. Y después, por ejemplo, y el que postula más Oero, dado a conocer, porque ahí tengo que cambiar, publicado, no voy a poner publicado, publicado, Claro. publicado. Dado a conocer, socializado en página 12, por ejemplo. Sí, 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 muy bien, Claro. muy bien. Sí, sí, Guaira, me parece correcto eso. Ah, buenísimo. Porque además por ahí después te sirve, qué sé yo, no sé. Dado a conocer, por ejemplo, la carta de la carta publicada en Harper's, ahí va a ser ineludible si usan qué sé yo, la carta, ¿no? Porque por ahí usan. No, claro, pero por ahí demás sí, en tal año, pero queda como quizás No, sola. no, no, solo estaba Ah, pensando en voz sí, alta sí, ahí, ¿eh? No está que te bien. estaba corrigiendo, no, no te Está estaba bien, está bien. corrigiendo, No, pensaba pero en voz yo alta. pensaba en demás. Sí, 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 tal cual. así. Yo creo que la introducción no es compleja, pero hay que estar atentos a estos tonos distintos, ¿no? Hay como estos tonos distintos, y también tiene que tener identidad personal en la selección de los textos. Los 3 textos seleccionados tienen que, bueno, ahí ustedes se tienen que hacer cargo. El propósito de este trabajo es analizar los siguientes autores, ¿no? Sí, Entonces, además, esto de no dar por sabido, ¿no? Esos datos, como que tengo que, ¿no? Seguir haciéndolo como para que lo lea alguien que no esté al tanto del tema sí, y eso que tenga todos sus siempre, datos. porque uno mismo puede ser ese sujeto receptor, porque Claro, uno cree que se va a acordar de todo. sí, sí, Después, sí. por ejemplo, en un resumen de un autor, vos lo estás viendo con el profesor, pero después se te acumulan 15 lecturas para un final, y la verdad es que es decir, ay, ¿cuál era? Y a veces por ahí lees 2 textos de un mismo autor. Y entonces por ahí no te acordás cuál era antes, cuál era después. ¿Por qué es importante antes y después? Porque por ahí en uno, viste, hay autores que incluso se reajustan a sí mismos, entonces vos no sabés cuál es el reajuste, si A o B o A. Entonces está bueno que los resúmenes sean autónomos, o sea, porque lo que te plantean es un esquema de pensamiento. Entonces, los datos de publicación, si vos pusiste dato de publicación, ya tenés solucionado el tema de qué dijo antes y qué dijo después, ¿no? O sea, ya lo tenés solucionado porque con la fecha ya está. Así que, pero bueno, haciendo síntesis entonces y que nos quedemos, solo me queda subir la clase 8, ¿no? Que sería esta, que con lo que completamos que no fue tanto. Queda obviamente que puedan completar el punto de la hipótesis, ¿sí?
que puedan pensar estos 4 rengloncitos, eso lo hacen grupalmente, y que puedan reacondicionar sus propios textos. En muchos tienen mucha edición mía, o sea, hay que son sugerencias, que las pueden cambiar los conectores, si la palabra le termina repitiendo, cambiar por un sinónimo, digamos, como para que ustedes se den cuenta del género, así que pueden hacer eso. Pero, bueno, hay alguien que pregunta algo en el chat y yo creo que quedó todo como medio claro, ¿no? Ahí me avisaron que sí, que enviaron. Bueno, esto de que vieron como dije, las cosas excepcionales se me confunden. Creo que quedó claro, ¿no? Entonces, Sí. la clase que Profe, viene sería clase de introducción. Sí. sí, profe, una consulta. ¿Qué video decía usted cuando habló que había subido un video? ¿El de la clase 6 o algo referente a la clase 7? ¿Cómo subir el texto en línea? Ah, no, entonces listo. Lo puse. Ah, ¿Lo vieron? listo. Pero está, ¿no? Porque acabo de mirar y pensé que no. Y me fijé Yo y me no lo aparecía que vi, sí. yo no lo vi, pero puede ser que yo no lo haya visto. Así que ahora me voy a fijar igual. En la solapa de videos explicativos Ahí No, está, está ahí. habla de no, material. no. A ver, esperen. Profe, una consulta. Mil preguntas tenemos. ¿Acá no está esto? ¿No tienen esto? ¿Qué cosa, profe? No A ver, estamos viendo se lo nada. estoy. Espera, no, en no, no, la esperen, pantalla esperen, compartida esperen. está lo del... Esperen, porque tarda. Ahí está. Acá. Ah, ok. Tendría que copiarlo. Video texto en línea. Bajo esta Listo. forma subirán el resumen definitivo. ¿No tienen esa etiqueta? Sí, Me sí, dice que sí, está sí, está. mostrada. Sí, sí, está. Y Pensé el que era video es el link. Listo, profe. ¿Sí? Pensé que Tienen era que tener de esto. otro año. Por eso. No, no, eso lo agregué ahora. No, porque nos copian, no sé por qué nos copian con todo y entonces nos ponen no mostrado y a veces se cuelan. ¿Sí? Esto tiene que estar no mostrado. Nos copian, o sea, no es que nos hacen un aula nueva, nos copian la antigua que teníamos. Mm, Entonces, bueno, si por alguna razón alguien se mete al seteo o algo, ven que acá está todo como lo mostrado y acá está lo no mostrado. Y por eso también lo tengo que poner al final a esto, porque como es copiada, no, a veces no me deja incluir un recurso que no esté. A mí me sirve para ir poniendo. Por ejemplo, acá yo puedo insertar una clase, pero acá no puedo. claro. Lo que estoy viendo, lo que estoy viendo es que en la semana 9 di la clase 7, o sea que a ustedes le di muchas más clases. Porque en realidad muchos hacemos, o varios hacen quincenal, pero bueno, nada, yo estoy tratando de hacerlo semanal también por ahí para terminar más tranquilo. Ya casi no tengo voz, pero es el texto. Fíjense que es un texto que solo indica cómo subir el texto en línea, no es nada, o sea, es eso. Cómo hacer para subir el texto en línea, que es hacer copy-paste. Y acá había un Guaira, dibujito, un buzón. No sé si ustedes lo sí. ven, yo le puse un buzoncito. No, aparece tal cual como estaba ahí. Ay, qué Eh, feo. Guaira le Puse había un hecho una buzón. pregunta, profe. ¿Por qué no aparece el dibujo del buzón? Ay, qué feo. Bueno, profe, no se haga problema. Espera. Ahí está. Y ahí lo voy a decir. Sí, Guaira, a ver espera. Ahí está. Ah, ok. Bueno, y a ver por qué no me aparece la foto. Y ahí dice Guaira. ¿Dónde está Guaira? No sé. Ah, yo. Bueno, lo que le iba a preguntar era si para el trabajo final era obligatorio, o sea, elegir estos 3 textos de Harper, de Masi y No, Duda, o todos los, o sea, los 3 o 4 textos eran opcionales para
No, mira, que cada uno Harper's, elegía los 4 textos. Harper's, Harper's, de Masi Sí, y Duda, de esos tenés sí. que elegir 2, Ah, genial, listo. ¿entendés? De Sí, sí, esos sí. elegís 2 y vamos a poner este que es más lindo. De esos elegís 2 y complementás con un tercer opcional, Ah, listo. que está puesto ahí en la columna porque hay más, pero por ejemplo, Harper's, como son los tres que sí tienen que estar, o sí, de esos 3 tienen que estar 2, eso los puse en el opcional. Puede ser incluso que vos elijas esos 3, Harper's, de Masi, Duda, podés, porque tenés que elegir 2 y un opcional. Pero la columna está hecha por si alguien dice, bueno, yo quiero trabajar con Barba, yo quiero trabajar con Gil, yo quiero trabajar con, ¿sí? Entonces, que bueno, Listo, que buenísimo. tenga su propio, que sepa que hay lugar para una Para opcional. cualquier texto del corpus. Claro, para Oh, cualquiera. listo, Bueno, genial. ay, Gracias. quedó re grande. Entonces, que quede claro que de Masi, Harper's y Duda son los textos sobre los que ustedes tienen que elegir 2. O sea que descarto Harper's, me tengo que quedar sí o sí con Duda Y demás. y de Masi. Descarto Duda, me tengo que quedar con Harper's y de Masi. Y a eso le sumo un tercero que yo quiera. El tercero que yo quiera, obviamente que está en la esfera de lo electivo, o sea que ustedes van a elegir el que más les agrade. ¿Esto por qué? Porque para que sean más ricas también las confrontaciones y para que uno elija también con... A mí me gustó lo que dijo este, me enriquece lo que dijo este, digamos que no todo sea así como un planteo impositivo, ¿no? Eh, También tiene que ver con el propósito, o sea, que ustedes puedan plantear un propósito personal, o sea, mi propósito es encarar la discusión por este lado, ¿no? No, si yo te digo, bueno, lo haces con este y este, es como que te termino imponiendo como absolutamente todo el devenir del trabajo y no tiene ningún lugar para la creatividad, diga, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces eso un poco me preocupa y entonces prefiero que como hay varios textos, incluso está el de Sánchez Mariño, digamos, que puedan, a ver cómo quedó ahí, que puedan elegir, quedó medio grande, pero bueno, que puedan, que puedan elegir aquello con lo que más se sienten cómodos, con lo que más les interesa, qué sé yo, el texto que les resulta, incluso también puede ser más fácil para realizar el trabajo, ¿no? Porque digo más fácil no en términos de vagancia, digamos, ¿no? Más fácil de que quede coherente incluso. Y puede ser en términos de vagancia, yo ahí no me meto. Pero bueno, eh, nada, eso. Así que, bueno, ya creo que estuvimos un montón a pesar de la gargantitud. Así que bueno, en principio a mi secretaria y colega en la alergia, cuídate mucho, está lloviendo, está re feo, no hables un montón, no hagas lo que hago yo. Ahí quedó re lindo, miren, ¿o no? Sí, quedó Ahí bien, está. profe. Ahí está. Ahí todo el mundo tiene, no se preocupen si algo no se entendió, si se confundieron en algo, si algo no enviaron. Lo que sí tienen que enviar es en el buzón que está abajo de todo, este El es de máquina. el que se tienen que ocupar, ¿no? Con mayor detenimiento, este es ineludible. Así que, pero traten de también tomarse unos días y no se preocupen, pueden hacerlo, qué sé yo, con unos 10 días que se esté esa entrega con unos 10 días está bien, por más que le ponga tardío y eso no se preocupen. Y después me queda subir la clase 8, nada más que lo puedo hacer ahora mientras lo voy despidiendo, si alguien tiene alguna pregunta más, así ya no me olvido nada. Queda todo subido. Por ahí alguien tiene alguna pregunta, me avisa.
Mientras tanto subo esto así, no incumplo, porque después me llega a agarrar un chiquitín de fiebre o de algo y no, y no voy a responder por mí. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, profe, con respecto a la hipótesis tiene que ser breve, ¿no? Porque como La estábamos viendo. hipótesis, sí, siempre tiene que ser como una oración y para eso usen el manual, la página 234 del manual. Fíjense cómo enuncia las hipótesis. Sostiene, punto. El otro afirma, El otro considera, ¿sí? Nada de textualizar, nada textualizado. Hasta ahora no hay nada textualizado, salvo los nombres de los artículos, ¿eh? Nada textual. La introducción no tiene nada textual. Todo pasado por su propia, digamos, por su propia boca. Igual es mucho de datos, pero tiene que ser así, como bien auténtico el texto. No tiene que tener nada copiado, hasta ahora. Después pueden poner cita textual, ahí está. Después pueden poner cita textual, pero por ahora, nada. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, me voy a tomar agua. Bueno, profe, que se mejoren. Sí, es una alergia nada más. Espero que no sea COVID. Ayer fui al chino. ¿Se acuerdan cuando decía el chino, el virus chino? Ya no dice más el virus chino. El virus chino. Así que fui al chino, por ahí me agarré COVID. No, mentira. Ahora las letras de Manaos. Ahora, claro, el tema es ir a Brasil. El tema es ir a Brasil o entrar en contacto con alguien de Brasil. Pásenla lindo, cuídense de verdad, porque hay mucha gente contagiada. A mí no sé si a ustedes, pero hay mucha gente contagiada y es cierto que la mayoría de la gente la pasa bien. Bueno, miren, por ejemplo, no voy a escrachar quién es este profesor, pero miren la página de otro profesor. Yo soy como muy, también les hago muchas cosas, me parece. O sea, no, hay profesores que no ponen nada. Hay otros que también ponen un montón, pero yo por lo menos le pongo dibujitos, le pongo onda. Ujú. Bueno, le Está bueno. pongo una clase grabada, le pongo unos dibujitos. Tiene Bueno. más unidad. Sí, más o menos por ahí. Bueno, un cariño, nos vemos. Chao, profe. nos Chao, vemos. profe, que se Hasta la mejore. próxima. Sí, Chao. gracias. Chao, Siempre saludos. Que se mejore. gracias. Siempre es un gusto. Adiós. Adiós. Cuídense, nos vemos. Ay, voy a sacar las páginas pornográficas. No, mentira. Gracias, Franco, por el aporte.